Gracias por continuar con nosotros. El número de contagios de coronavirus en todo el país supera ya los 300,000 y el número de muertos asciende a más de 3,000, entre ellos médicos y otro personal de la rama de la salud. Entre tanto, expertos señalan que todas las grandes zonas urbanas del país se convertirán en un momento u otro epicentros de la pandemia y que el punto de inflexión del contagio tendrá lugar en 2 o 3 semanas. Mientras tanto, cada vez más hospitales reportan estar llegando a su punto de quiebre. Desde Washington, Randy Serrano tiene toda la información. Otra cifra desalentadora en medio de la pandemia del COVID-19. En las últimas horas, el número de muertos en Estados Unidos por el virus sobrepasó los 3,000, la cifra más alta de contagios en el mundo por encima de la de China, en donde se originó la pandemia. Nueva York sigue siendo el epicentro. The projection has it getting worse over the next few weeks. Este martes, el alcalde de la ciudad, en donde los muertos se cuentan en cientos, recalcó que lo peor se viene en las próximas semanas, ya que para entonces los hospitales no darán abasto. Es tan grave la crisis allí que equipos médicos se preparaban este martes para recibir a infectados en un hospital provisional bajo carpas en el Parque Central. La situación empeora también en el resto del país. Cada vez son más los infectados y menos el equipo médico con el que cuentan algunos hospitales. Y aunque el presidente aseguró esta semana que Estados Unidos ha llevado a cabo más pruebas del COVID-19 que cualquier otro país, algunos gobiernos locales dicen que sigue habiendo una seria escasez de esos kits. Hay más de 3,000 casos en el estado en total, pero nosotros sabemos que hay mucho más gente que tienen el virus porque no hay suficientes exámenes. Mientras tanto, unas 225 millones de personas están bajo órdenes de reclusión en casa. Y las medidas para detener el virus varían por estado. En la región capitalina, Washington, Virginia y Maryland emitieron directrices simultáneas esta semana, obligando a todo empleado no esencial a permanecer en casa. Mientras que en Florida, el gobernador anunció una orden similar solo para los 4 condados del estado más golpeados por la pandemia. El Pentágono confirmó la primera muerte de un soldado de la Guardia Nacional a raíz del virus. Actualmente hay más de 500 miembros de las Fuerzas Armadas contagiados con el COVID-19. En Arlington, Virginia, Randy Serrano, Telemundo. Gracias, Randy. Debido al rápido crecimiento en el número de contagios del COVID-19, el gobierno mexicano declaró la emergencia sanitaria por coronavirus por causa de fuerza mayor. Y con ello, anunció medidas más estrictas para evitar que esta pandemia siga expandiéndose en esa nación. Jacibe Pérez nos da más detalles de esta nueva estrategia. Gracias, hoy las calles del país amanecieron mucho más vacías luego de la declaratoria de emergencia sanitaria por la expansión del COVID-19. Las autoridades de salud tomaron esta decisión luego de que el número de contagios del 27 de febrero a la fecha alcanzaron casi los 1,100 y 28 personas han perdido la vida como consecuencia de esta enfermedad. El subsecretario de Salud, quien ha sido el vocero del gobierno durante esta pandemia, adelantó que se extenderá por lo pronto hasta el 30 de abril el cese de actividades no esenciales en los sectores público, social y privado. No se pueden parar los contagios, no se puede parar la epidemia, pero sí tenemos la oportunidad de reducir los contagios. Como parte de la estrategia para contrarrestar la inevitable ola de contagios, el gobierno mexicano dio a conocer una serie de medidas, entre las que se exhortó de nuevo a la población a permanecer en sus casas. En especial, el resguardo será estricto para los mayores de 60 años, pacientes con hipertensión, diabetes o enfermedades cardíacas o pulmonares. Incluso el presidente de México llamó esta vez a no tener contacto físico. Cuando salgamos de esto, que vamos a salir, voy a convocar abrazos y a besos al Zócalo y a todas las plazas públicas. Los funcionarios mexicanos aseguraron que la declaratoria de emergencia sanitaria no significa un toque de queda y descartaron el uso de la fuerza pública para que la gente no esté en las calles. Es la información por el momento. Regreso al estudio. Y en El Salvador hay caos y desesperación. Miles de personas han llegado a los diferentes CENADE del país a reclamar la ayuda de $300 ofrecida por el gobierno ante la emergencia. Más información de este y otros titulares de Centroamérica a continuación. En El Salvador, miles de salvadoreños salieron ayer lunes a las calles en plena cuarentena domiciliar obligatoria por el COVID-19 en busca de un bono de $300 para la alimentación anunciada por el presidente del país, Nayib Bukele, para más del 75% de los hogares.
Los ciudadanos, entre ellos ancianos y adultos acompañados de niños, se aglomeraron en la sede del Centro Nacional de Atenciones y Administración de Subsidio. De diferentes lugares se hicieron filas que se extendían por cientos de metros. En Honduras, el gobierno de la República dio a conocer los incentivos fiscales que gozarán las empresas para que se mantengan a flote y se puedan conservar los empleos que se ven amenazados durante la emergencia del coronavirus. En el caso de los trabajadores que fueran suspendidos y sean participantes del régimen de aportación privada RAP, se propone que se puedan estructurar una aportación solidaria de mantenimiento temporal de ingreso para trabajadores compuesta por el aporte de RAM, empleadores y gobierno. Esta aportación solidaria será de 6.000 empiras por el periodo de un mes. Por otra parte, las autoridades del Instituto Hondureño de Seguridad Social informaron hoy martes sobre la muerte de una paciente positivo con COVID-19, quien se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de ese centro asistencial ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela. La epidemiológica del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Marlene Montes, informó que se trata de una paciente de sexo masculino de 40 años de edad que fue ingresada al recinto hospitalario el pasado martes y el jueves las pruebas del COVID-19 arrojaron a un resultado positivo al virus. Y en Chile, el Ministerio de Salud de ese país actualizó la cifra de casos confirmados del coronavirus. La actual asciende a 2.738, con 289 casos nuevos y 12 personas fallecidas en total. De los 4 nuevos fallecidos, todos tenían enfermedades preexistentes, según informó el secretario en las redes sociales de Chile, Arnulfo Zúñiga. 2 de ellos eran mayores de 60 años y otros 2 mayores de 80. Además, Zúñiga informó que hay 138 casos de pacientes en unidad de cuidados intensivos, de los cuales 118 se mantienen con ventilación mecánica. De estos últimos, 13 se mantienen en estado crítico. Nos vamos ahora a una pausa, pero al regresar tenemos los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo, así que quédese con nosotros.